comienza la temporada navideña y nuestros parlamentarios han decidido tener una linda y bella Navidad. ¿Cuál es la noticia? Pues ya la saben, se va a entregar a cada trabajador del Congreso, y nos hemos enterado que el Congreso tiene más de 4.000 trabajadores, 4.000 trabajadores para 130 congresistas, se va a entregar a cada uno de ellos y a los 130 congresistas una tarjetita de 1.500 soles de débito para que se compren su canastita, su panetón, su pavo, sus licorcitos y la pasen bonito el día de Navidad. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, está muy bien porque se diviertan, ¿no? Pero el problema es el siguiente, es un problema de equidad. Y de esto vamos a hablar hoy día. Los parlamentarios, en realidad, no son trabajadores. Ya, no se rían porque no me refiero a que no trabajen. Me refiero a que para que exista contrato de trabajo, tienen que existir 3 elementos. Uno es la remuneración, eso sí tienen. 2, tienen que trabajar. Bueno, digamos que trabajan. Yo sé que algunos dirán que no, pero digamos que trabajan. Pero 3, y esto es lo más importante, en el contrato de trabajo tiene que haber subordinación. Tiene que haber un jefe. ¿Quién es el jefe de los congresistas? Nadie, por mandato de la Constitución, nadie. No están sujetos a mandato imperativo, dice la Constitución, por lo tanto no tienen jefe, por lo tanto no tienen subordinación. ¿Qué sucede con otras autoridades elegidas por el pueblo, como alcaldes, regidores, gobernadores, consejeros regionales? Reciben dietas por la asistencia a su trabajo. Dietas, más no remuneración. Lo que han hecho los congresistas a lo largo de los años es salirse del régimen laboral público, meterse en el régimen laboral privado, ellos y todos los trabajadores del Congreso, seguir cargando al régimen laboral privado de obligaciones a lo largo de muchos años y luego beneficiarse ellos de esas obligaciones. ¿El régimen laboral privado se usa en el Estado? Sí, pero no en todas las instituciones, más bien en muy pocas. El régimen laboral público es en realidad el extendido y los regímenes especiales también. ¿Cuál es la diferencia? Para ponerlo en la forma más simple, hay como 3 grandes grupos. Los CAS, que son los que menos tienen, los del régimen laboral público nombrados, que cada día son menos, y los del régimen laboral privado. Dentro de los del régimen laboral público, nombrados y contratados, tenemos grupos especiales, como son los maestros, como son los médicos, como son el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, que son grupos ocupacionales inmensos. Muy bien, ¿qué hace el Estado con estos grupos ocupacionales inmensos? Les da en Navidad un aguinaldo, no les da una gratificación. La gratificación en el régimen laboral privado es el íntegro de tu remuneración. En el régimen laboral público es un aguinaldo que se fija por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a las posibilidades de la caja fiscal. ¿Qué les dan? 300 soles. Como mucho, todavía no lo han fijado, como mucho, sus 300 soles. Ese maestro, ese policía, ese trabajador de ministerio o de municipio que recibe 300 soles, ve que el señor congresista de la República tiene régimen laboral privado, es decir, trabaja 8 meses, porque hay 4 meses de receso del Congreso, y le pagan 12 sueldos, más CTS, más 2 gratificaciones completas, es decir, 15 sueldos grandes, importantes, por trabajar 8 meses. Pero además ya la cereza del queque, ya la gotita que cae encima de la herida abierta, el pisco que cae, ¿no?, sobre la llaga con limón. Les dan 1.500 soles para que se diviertan en Navidad, como si les hiciera falta. Y al frente tienen un maestro que recibe aguinaldo 300 soles. Es que no se puede tener menos criterio. De verdad, es un problema de criterio. Primero, el Congreso no necesita 4.000 trabajadores. Están absolutamente fuera de toda proporción. Para 130 congresistas tú no puedes tener 4.000 trabajadores. Es absurdo. Cuando se dio el golpe de Estado en 1992, el dato me lo dio el congresista Quintanilla ayer, cuando se dio el golpe de Estado en 1992 habían 830 empleados en el Congreso para 240 congresistas. Era 3-1. Ahora es 37-1.
el Congreso se ha convertido en una agencia de empleo de las personas que colaboran en la campaña con el congresista, lo cual está mal. Tenemos congresistas que no pueden hablar en el Parlamento, no pueden hablar, no pueden parlamentar porque tienen que leer, salen con su hojita y la hojita se las escribe, ¿no es cierto?, uno de sus asesores, porque ellos no saben ni siquiera hablar. Obviamente, mucho menos producir un proyecto de ley y menos aún debatir un proyecto de ley, que es la función esencial de un congresista de la República. Tal vez cuando los volvamos a elegir, deberíamos preguntarles si son capaces de hablar en público, sin hoja escrita por un asesor, y así nos ahorramos la mitad, ¿no es cierto?, del personal del Congreso. No puede ser que hayan 4.000 trabajadores. La gracia de la tarjetita de los 1.500, además de las gratificaciones, etcétera, esa gracia cuesta 6 millones de soles. 6 millones de soles. Piensen ustedes todo lo que se puede hacer con 6 millones de soles. Y no me salgan con el cuento de que viene el CAFAE, porque el CAFAE no viene, eso es tesoro público. Tan mal se han hecho las cosas que el oficial mayor, el señor Chevasco, y 10 funcionarios del Congreso están en este momento en investigación por las canastas navideñas del año pasado. ¿Por qué? Se asignaron a dedo. Ahora van a repartir plata para que no haya problema. Pero de todas maneras está mal. Es lo que no entienden es que está mal. Repartir carteritas, monederos, ya haya cositas, está mal porque no lo haces con el resto del sector público. Y tú eres el primer poder del Estado y tienes que dar ejemplo. Es por eso que los odian. En el Perú, aproximadamente 1 millón de personas recibe sueldo del Estado. En distintas modalidades, ya sea trabajando como régimen laboral privado, régimen laboral público, pensionistas que tampoco reciben gratificación ni mucho ni aguinaldo y por supuesto trabajadores CAS. Estamos hablando de más o menos 1 millón de personas que ya trabajan para el Estado y que ven o que reciben una pensión del Estado y que ven que el congresista, encima de ganar lo que gana, que no es poca cosa, y sobre una parte no tributa porque siguen siendo gastos operativos hasta el día de hoy y no tributa, tiene que tributar sobre el total, encima de eso recibe 1.500 soles. Es decir, ellos reciben aproximadamente 25.000 soles netos al mes. 25.000 soles, más o menos, netos, sacando la parte. 15.000 si está grabada, 10.000 no está grabada porque son para los gastos que tienen que hacer sin rendir cuentas, porque ya se acabó la rendición de cuentas, ahí casi todos terminan presos. Ustedes se acordarán del congresista Come Pollo, yo tuve responsabilidad en eso, pero en fin. El pobre pagó pato, porque no era el único que estaba haciendo lo mismo, de inventar recibitos para que le compense. Pero 25.000 soles por 15, para trabajar 8 meses, salvo que sean miembros de la comisión permanente, y encima tu tarjetita de 1.500 soles para que pases bien tu Navidad, teniendo gratificación. Es que, ¿en qué están pensando? ¿En qué están pensando? O sea, ¿por qué creen que el pueblo los odia? Y eso es muy malo para la democracia, porque necesitamos políticos y necesitamos Congreso. Y el Congreso tiene que ser mínimamente apreciado, porque si no nos ponemos en la misma situación de vulnerabilidad en la cual la gente quiere cerrar las instituciones del Estado. Criterio, un mínimo de criterio al presidente Galarreta y a su bancada fujimorista que está encantada. Hay que decir que obviamente la bancada de izquierda, Kenji Fujimori, Alberto Belaúnde, otras voces han dicho que van a donar este dinero, pero eso no basta. Estamos hablando de los 4.000 trabajadores que tiene el Congreso, que ya tienen gratificación, versus los miles de trabajadores en el Estado peruano que reciben aguinaldo de 300 soles. Piensen un poquito antes de hacer una cosa así.